Buenos días a todos. En nombre de Investing Cartagena y Nicolás Pareja, abogados asociados SAS, queremos darle la bienvenida a este webinar Novedades Laborales, Financieras y Contractuales. Nuestros abogados ponentes son los doctores Gledys Vital, Milena Álvarez, Nicolás Pareja y Haroldo Baena. Les damos la bienvenida a todos ellos. En el transcurso de este webinar podemos hacer preguntas que las pueden escribir en el transcurso del mismo, las iremos recogiendo y al final haremos una sesión con estas preguntas para darle respuestas a las mismas. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Nuevamente les recuerdo apagar sus micrófonos y sus cámaras para una mayor fluidez del Internet. Al final también de la sesión, si ustedes nos en el registro que tengamos de sus correos, enviaremos y pondremos un link en YouTube sobre esta presentación. Muchísimas gracias. Los dejo con el doctor Nicolás Pareja. Muy buenos días. Gracias, Diana, y gracias a Investing Cartagena, de la que estamos tan agradecidos y vinculados durante tantos años de conexión. Pues la verdad es que ha jugado un papel muy importante y agradecemos también el poder llegar a los empresarios que hacen parte del grupo de inversionistas que han llegado a Cartagena con el apoyo de Invest in Cartagena. Simplemente decirles además que me siento muy honrado de este tiempo que nos dejan y vamos a pasar inmediatamente con las exposiciones. La idea es que comience mi compañera Gledys Vital, acompañada después por Milena, para hablar de los temas laborales. Yo haré una breve intervención sobre los temas de crediticios y económicos y finalmente cerrará mi asociado a Haroldo Baena para hablar de algunos temas relacionados con contratación. De manera pues que le doy la palabra a Gledys Vital. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días. Gracias. Mi nombre es Gledys Vital. Soy abogada de la firma Nicolás Pareja y Asociados. Agradecida de que estén aquí hoy en este webinar en el que queremos hacer una recopilación sobre las circulares de lo que el Ministerio del Trabajo ha venido desarrollando en materia de la posibilidad de que tienen los empleadores de conservar los contratos de trabajo y cuáles son esas alternativas o cuáles son, digamos, esas recomendaciones que imparte el Ministerio. Tenemos que la circular expedida en marzo nos habló inicialmente del trabajo en casa. El trabajo en casa, como ya se había hablado, desde la ley 1221, que no es una novedad, del 2008, este trabajo en casa consiste en que los trabajadores pueden ser, el empleador puede decirle a su trabajador que realice sus actividades desde su casa sin mayores, digamos, sin tener que entregar muchos medios o ningún medio, porque en el teletrabajo es cuando el empleador está pues obligado a suministrarle los medios necesarios para que el trabajador desarrolle sus actividades laborales. ¿Cuáles son esos medios? La utilización de soportes tecnológicos y de las comunicaciones, como son los computadores, como son las tablets, los teléfonos, etcétera. Y de alguna manera también, como eso tiene incidencia en el aumento en los costos de los servicios públicos, puntualmente la energía e internet, sobre este particular también debería suministrarlo. Tenemos que también esta circular nos hablaba del trabajo, el teletrabajo, las vacaciones. También nos habló de las vacaciones. Las vacaciones pueden otorgarse, las que ya venían, las que ya estaban, digamos que causadas, las que no han sido causadas también, porque pueden otorgarse de manera anticipada. Y luego digamos que la circular, la circular no lo dijo porque la norma expresamente señala que debe con 15 días de antelación debía anunciarse estas vacaciones, pero en virtud del decreto 588 se modificó y allí se estableció
que con un solo día de antelación podían otorgarse esas vacaciones solo dentro del marco de la contingencia que se está desarrollando hoy día. También se pueden otorgar vacaciones colectivas. Estos periodos, como les decía, pueden anticiparse y después el trabajador no puede solicitar que se le otorgue nuevamente este periodo de vacaciones. Tenemos también las licencias no remuneradas, que bueno, estas licencias no remuneradas, quiero decir algo sobre ello, y es que no están destinadas a ser concertadas. Digamos que el fin último sí es ser concertadas, pero cuando opera la solicitud del trabajador. El trabajador pide la licencia y posteriormente se le concede la licencia si el empleador así lo considera. Estábamos hablando además también, eso está dentro del Código Sustantivo del Trabajo. Pueden hacerse acuerdos pueden hacer acuerdos en la medida en que se modifiquen. Hola, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Se fue la conexión? No, Rey, te escuchamos perfectamente. Sigue y no pares. Gracias, por favor. Se puede concertar la jornada. Estamos hablando ahora, ya veo que cambiaron la... Lady, activa tu micrófono. Ya, gracias. Ahora estamos frente a la presentación de la circular 033. Tenemos que esta circular fue expedida el día 17 de abril de esta anualidad, el viernes. La circular habla de otras medidas adicionales en la etapa de mitigación que nos encontramos actualmente. Precisamente lo que busca, o el propósito principal, es garantizar esos ingresos económicos que procuren la subsistencia de los trabajadores y de sus familias. Y entonces habla ahora de la licencia remunerada compensable. Estábamos hablando inicialmente de que existe una licencia no remunerada, que hablamos un poco hace un momento, pero la licencia remunerada compensable es algo similar. Lo que ocurre es que acá sí va a haber digamos, una concertación directa desde el inicio. Y esa concertación directa consiste en que se puede acordar entre empleador y trabajador un sistema de compensación que le permita al trabajador el tiempo de descanso y a su vez al empleador este tiempo que está otorgando como descanso debe ser retribuido de alguna manera luego de que se termine este periodo de licencia remunerada compensable. ¿Y cómo así? Bueno, hay que mirar cómo se puede compensar este tiempo en la medida en que nosotros debemos respetar las jornadas laborales y entonces, estos periodos que el trabajador puede compensar deben ser por fuera de la jornada ordinaria normal, salvaguardando, digamos, estos derechos que tiene el trabajador a que si labora en trabajo suplementario, esos derechos siguen incólumes, esos derechos siguen iguales porque el Código Sustantivo sigue en vigencia totalmente. Lo que ocurre es que aquí tendríamos que establecer que cuando se dé esta licencia remunerada compensable, estos tiempos se tiene que determinar que obedecen a esa compensación que se acordó con el trabajador. Al igual que esa compensación también puede, digamos, compensarse o retribuirse, se puede dar ese tiempo, se puede convalidar en los días sábados cuando en las empresas usualmente no se trabaja durante ese día. También se puede concertar la jornada laboral y el salario. Esto siempre se ha podido hacer, pero bueno, el ministerio lo trae como una alternativa. Puede disminuir siempre la jornada de trabajo, obviamente que esto va a tener incidencia en el salario. ¿Y cómo hago esto? De manera concertada. Yo necesito que solo trabajes medio tiempo, yo te compenso por ese medio tiempo, o el trabajador igualmente puede decir, si yo necesito trabajar X número de horas, y esas son las horas que se van a elaborar. Se puede afectar inclusive el salario mínimo legal mensual vigente, porque como les decía, esto va directamente proporcional a el tiempo laborado. El fundamento legal, ahí establecemos que el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo permite la revisión de los contratos laborales siempre y cuando sobrevengan imprevistos y graves alteraciones de la normalidad económica. Pues este puede ser uno de ellos, y aun cuando esta norma o este fundamento existe, de todas maneras, las relaciones de trabajo son relaciones de carácter consensual, así como yo concerto un contrato de trabajo y pacto con el empleador y trabajador pactan las condiciones en las que se va a desarrollar ese contrato, asimismo puedo pactar que esas condiciones varíen de alguna manera. Entonces, pasemos a la siguiente, por favor.
Otra novedad, digamos, de alguna manera, porque todo esto existe ya en las normas, que nos trae como recomendación el Ministerio del Trabajo, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo en esta circular 033, es la posibilidad de concertar modificaciones o suspender los beneficios extralegales que tienen ya concedidos los trabajadores, ya sea a través de una convención colectiva, de un pacto colectivo, o estos convenios que se hacen por mera liberalidad en medio de los contratos de trabajo de manera individual con algunos trabajadores. Los acuerdos extraconvencionales o extrapactos siempre van a tener una vigencia, eso está claro, pero en razón de esta emergencia sanitaria, nosotros podemos acordar con el empresario puede sentarse los miembros de la organización sindical, porque esto puede operar con trabajadores sindicalizados, no sindicalizados, dependiendo de la situación puntual que se plantee, y acordar nuevas condiciones. ¿Cuáles son estas nuevas condiciones? Mira, tenemos unos beneficios adicionales que estamos otorgándoles a través de convención que son extralegales, que no son constitutivos de salario. Por regla general, estos beneficios no son constitutivos de salario, porque nosotros siempre debemos respetar, digamos que lo que ya es legal, lo que ya es constitutivo de salario es intocable en estos pactos, pero lo que no lo es, sí pueden ser susceptibles de ser renegociados. O sea, si el trabajador, aquí el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que si la posibilidad de concertar no se da, porque digamos que los miembros de la organización sindical no tienen voluntad para ello, inclusive se puede acudir ante la justicia del trabajo porque lo que aquí se prima es que exista, no estamos en una situación de normalidad económica. Entonces, como no estamos, es posible que la empresa no pueda suplir esas necesidades o, digamos, esos acuerdos que se hicieron a través de convención colectiva o pacto. Y existen necesidades primordiales como las necesidades de pagar el salario, las prestaciones sociales de los trabajadores, y no puede dejar de pagarse esto por estar cumpliendo, digamos, con lo que se ha establecido a través de pacto y a través de convenciones colectivas. En esa medida, estas modificaciones pueden concertarse. Si estas se pueden concertar, que tienen un nivel de trascendencia, como los depósitos que se hacen de la convención y de pacto, y que tienen todo ese, digamos, ese revestimiento de legalidad mayor, porque son susceptibles de inscripción, etcétera, mucho más, con mucha más razón se puede hacer con los pactos que se hacen o que se concertan por mera liberalidad del empleador. Como empleador puede otorgársele a un trabajador de manera individual o a algunos trabajadores a través de unas modificaciones del contrato de trabajo, a través de un otro sí, de cláusulas adicionales, digamos que unos beneficios extralegales, y esos también pueden ser susceptibles de modificación y más aún en este tiempo. Bueno, yo creo haber culminado la parte que me corresponde para hablar básicamente de las modalidades que ha traído el Ministerio del Trabajo con la circular 033. Bueno, sin antes decir que también lo de la concertación de salarios, que ya les dije, eso está vigente desde antes y ahora aún más, y es una muy buena posibilidad todo lo que se pueda concertar directamente con los trabajadores en aras de salvar la empresa y de que los trabajadores no pierdan el empleo, porque la recomendación del gobierno nacional es precisamente esa, salvaguardar el empleo, como les decía al comienzo, y tratar de mitigar esta situación puntual que estamos viviendo hoy en día. En este momento le doy paso a mi compañera Milena Álvarez, quien va a hablarles un poco sobre todo el tema de los aportes a pensión en esta etapa también. Les agradezco mucho su atención y, como les dijo nuestra compañera Diana Mesa, estamos al final para responder todas las preguntas que ustedes les surjan respecto de esta presentación. Gracias. Muchas gracias, doctora Gledis. Bienvenida, doctora Milena.
Hola, Milena no ha podido conectarse. Yo voy a aprovechar este momento para hacer unas recomendaciones puntuales que había dejado para la parte final, pero podemos conversarlas un momento. Y es que las recomendaciones muy puntuales que tenemos es que antes de acudir a suspensiones de contratos, antes de acudir a todas las suspensiones que están establecidas en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que sin duda se encuentran vigentes, eh, debemos observar que cumplamos con la normativa, que hagamos, si es necesario solicitar el permiso ante el Ministerio del Trabajo, se acuda a ello. Hoy en día estamos en una situación muy coyuntural en la que se están proliferando, ya ustedes todos han podido mirar, cantidades de tutelas que han tenido fallos diversos, fallos a favor y fallos en contra, con diversas posiciones de los jueces de la República, y hay que tener mucho cuidado y por eso les sugerimos muy respetuosamente que ese tipo de suspensiones, en caso de que se den a través de acuerdos o de consensos. La terminación de los contratos de trabajo sin justa causa, con vencimiento de términos, etcétera, todo eso está permitido porque las leyes siguen vigentes, sin lugar a dudas. Pero también debo indicar que hay que verificar algunas cosas muy puntuales, como por ejemplo, si los trabajadores son sujetos a fueros de maternidad, fueros de salud, fueros de paternidad, si la pareja o la esposa que tuvo el hijo no se encuentra laborando, este fuero arropa inmediatamente al trabajador y entonces tenemos que evaluar esa situación antes de tomar la decisión de terminar el trabajo por un vencimiento de término o terminarlo sin justa causa. Y por último, quería hablarles que antes de incurrir en despidos colectivos, que ya todos sabemos que los despidos colectivos tienen una reglamentación puntual, debemos establecer o debemos mirar que puede existir la situación o la consecuencia de que se declare la ineficacia jurídica de esa decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que los contratos de trabajo pueden seguir vigentes en virtud de una norma que se encuentra en el Código Sustantivo del Trabajo que habla de que la vigencia del contrato existe aun cuando no se preste el servicio y por ende debe pagarse los salarios y prestaciones sociales a que a derecho corresponda porque se supone que el contrato de trabajo no perdió vigencia. Y también pues no sobra decirlo que estas conductas pues son investigables y son susceptibles de sanciones por cuenta del Ministerio del Trabajo. Ya entonces, con mucho gusto le doy paso a la doctora Milena Árboles que nos va a ayudar entonces con el tema de las pensiones. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Gladys. Bueno, le pido a Juan Carlos que me colabore con la pantalla que hace relación al alivio de pensiones. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, este decreto este alivio económico para las empresas fue establecido recientemente por el gobierno nacional. Todos sabemos que dentro de los pagos que hacemos a Seguridad Social Integral, el que mayor cuesta o el que mayor representa a los empleadores es el aporte a pensión. Y frente a este ítem en específico es que se estableció el alivio por parte del gobierno nacional. ¿En qué consiste? Consiste en la posibilidad de permitir a los empleadores que en lugar de pagar un aporte del 16%, ese aporte se pague únicamente sobre el 3% del ingreso base de cotización. Ese 3% que está incluido o que hacen parte de ese pequeño aporte que se va a continuar cotizando. Ahí está incluido los gastos de administración de los fondos, ahí está incluido lo que hace parte o lo que va a la destinación de las pensiones de invalidez, de las pensiones de sobreviviente y del seguro previsional. Entonces, la porción que corresponde a el ahorro del trabajador o lo que va específicamente destinado a las pensiones es lo que el gobierno está eximiendo a las empresas y a los trabajadores también, en este caso, de que lo paguen. Entonces, ¿cómo se hace la cotización? Va a existir seguramente en la planilla única la posibilidad de escoger entre si se paga un 3% o si se haga la tarifa ordinaria del 16%. De acuerdo con la reglamentación,
pues las proporciones en las que se va a pagar ese aporte siguen siendo las mismas, un 75% para el empleador y un 25% para el trabajador. Por lo anterior, de ese 3%, entonces el empleador estará obligado a cubrir un 2,25% y al trabajador únicamente hará un descuento de su salario equivalente al 0,75%. Eso quiere decir que esta medida representa un alivio financiero, tanto para la empresa como para el trabajador frente a los descuentos que normalmente se le hacen de su salario. Ahora, una claridad que se hace y es que los demás riesgos que normalmente nosotros cotizamos, que son salud ARL, se van a seguir cotizando, en este caso puntualmente la salud, sobre el mismo salario básico. Ese mismo salario básico se va a seguir calculando de la misma manera como lo hacen las empresas hasta el momento, o sea, de acuerdo con la reglamentación establecida por las normas vigentes, según el cual se debe cotizar aportes a la seguridad social, sobre todo a los rubros que constituyan salario. Ahora, frente a la contabilización de semanas, lo voy a explicar un poquito, digamos, quiero explicarlo con mayor detalle en unos instantes, porque antes quisiera, digamos, que retroalimentarlo sobre algunas preguntas que he recibido en torno a este tema. Y es que nos han preguntado si es obligatorio o si es opcional. Bueno, pues es opcional y van a tener la posibilidad ustedes de escoger en sus planillas si quieren hacer el 16 o si quieren cotizar por el 3. Si está reservado por algún sector especial de la economía, pues no, está abierto para todos los empleadores y todos los sectores de la economía, ya sea que se trate de empleadores privados o de empleadores del sector público. Si yo puedo utilizar el alivio, aunque el trabajador haya solicitado una licencia no remunerada, es decir, que no está devengando salario, o cuando he acudido pues a la opción de pronto de notificar o de acordar suspensiones temporales del contrato de trabajo, a nuestro juicio no. ¿Por qué? Porque la medida fue dispuesta precisamente para que ese alivio financiero fuera redestinado o redirigido al pago de las nóminas. Y acordémonos que tratándose de suspensiones de contrato, pues el trabajador no tiene ingresos, no devenga salario, y en virtud de lo anterior, estando aplicadas algunas de esas medidas, pues no debería acogerse este beneficio y seguramente pues será parte de las restricciones que veremos reflejadas en la planilla única una vez el gobierno saque la reglamentación. Entonces, ahora frente a la contabilización de semanas, digamos una pregunta muy importante y es de qué manera puede afectar el trabajo. Le pido a Juan Carlos que nos pase a la siguiente imagen. Listo. Entonces, todos sabemos que en Colombia nosotros tenemos dos regímenes que coexisten, cada uno con reglas diferentes. Por un lado tenemos Colpensiones, por otro lado tenemos el régimen de ahorro individual administrado por los distintos fondos privados que hay en nuestro país. Entonces, ¿cómo afecta la medida si estoy afiliado o mis trabajadores están afiliados a Colpensiones? Como vemos en la imagen, en Colpensiones, que es el régimen de prima media con prestación definida, estamos hablando de que hay un fondo común. Entonces, para pensionarse se tienen en cuenta dos indicadores distintos o diferentes que deben acreditarse para acceder a una pensión. Uno es, digamos, las semanas cotizadas, ¿correcto? El otro es la edad, que en este caso pues no tiene ninguna incidencia frente a ese requisito. Y aquí, cómo se ve, digamos, la pregunta, la inquietud puntual que trato de resolver es cómo se va afectado el monto. Listo, entonces, frente al tema del monto, aquí podemos concluir analizando la medida que no hay ninguna afectación. ¿Por qué? Porque se van a seguir cotizando sobre el mismo IBC. El gobierno ya dijo que el ingreso base de cotización sobre el que voy a pagar el aporte reducido al 3% no cambia, y en la medida de que ese aporte no cambia, eso quiere decir que tampoco hay modificaciones frente al ingreso base de liquidación, ese ingreso base de liquidación, IBL, que se toma en cuenta y del cual hace parte todas las rentas o los salarios devengados por el trabajador en los últimos 10 años, al cual se aplica la tasa de reemplazo.
Entonces, la conclusión es que estando en el régimen de prima media, teniendo en cuenta que el IBC no va a variar y continúa siendo el mismo, frente al monto de la pensión que va a devengar nuestro trabajador en un futuro o que nosotros estamos pues expectantes de recibir, no va a haber ninguna variación en relación con ese indicador que es el monto. Ahora, en relación con las semanas. Listo. En relación con las semanas debemos tener en cuenta algo, y es que siempre se exige un requisito de las 1.300 semanas en general para la pensión de vejez, con excepción de algunas pensiones especiales. Listo, pero en la generalidad estamos hablando de 1.300 semanas. Y el gobierno ha dicho que tratándose de pensiones de salario mínimo, es obligación del fondo contabilizar esas semanas que se están pagando de manera reducida durante estos 2 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que para efectos de contabilizar esas 1.300 semanas, los 2 meses de abril y mayo, que representan 8 semanas en la práctica, me los deben contabilizar para efectos de acreditar el requisito de las 1.300 semanas. Pero ahora, ¿qué pasa si mis salarios han sido mayores y la expectativa que tengo es de pensionarme con un valor superior al salario mínimo? En este caso, según el decreto, esas semanas no se contabilizan o no se tienen en cuenta. Eso quiere decir que allí hay que hacer un ejercicio, habrá que hacer un test, vamos a decirlo de esa manera, de conveniencia o de pertinencia, para determinar si de pronto aplicar esta medida, a lo mejor a algún trabajador puntual puede que no le convenga, o que sea mejor no aplicarla, porque sabemos que en nuestro país existen muchos trabajadores que están contabilizando sobre el tiempo el número de semanas que de pronto ya tienen cumplida la edad y que están contabilizando pues ahí en el tiempo el número de semanas para al fin alcanzar las 1.300. Y si se trata de una pensión que va a ser superior al salario mínimo, pues a ese trabajador no le van a contabilizar estas 8 semanas y le va a tocar laborar pues 2 meses adicionales para poder acreditar el requisito de las 1.300. Ahora, ¿qué pasa o cómo afecta la medida si estoy en el régimen privado, en el régimen de ahorro individual? Colabórame con la siguiente pantalla, Juan Carlos, por favor. Listo. Bueno, en el régimen de ahorro individual, ya sabemos que por regla general, el cálculo del monto de la pensión se calcula es en relación con el capital ahorrado que tengo. Y de esa manera, pues si el capital es suficiente para alcanzar una pensión, pues yo puedo obviar el requisito de la semana y pensionarme de manera anticipada. ¿Qué pasa aquí? Y es que frente al monto de capital, lo que sucede es que si durante estos 2 meses yo debo de realizar el aporte, pues naturalmente yo estoy dejando de ahorrar lo que normalmente yo ingreso a mi aporte individual. En los salarios que son menores o que tienen una expectativa de pensión de salario mínimo, no tiene mayor afectación la medida, teniendo en cuenta que frente a ese requisito de semanas que se exige únicamente para la pensión de salario mínimo, en el fondo de ahorro individual también establece el decreto de manera muy clara que deben contabilizarse para efectos de acreditar las 1.150 semanas. Listo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo disminuyo mi ahorro? No voy a obtener una pensión, o sea, no voy a acceder a una pensión mínima de vejez en el ahorro individual, sino que me voy a pensionar con los ahorros. Como lo dije antes, como efectivamente lo que estoy haciendo durante estos 2 meses es dejar de ahorrar lo que normalmente ingreso a mi ahorro, pues lo estoy descapitalizando un poco. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Listo, y es que si estoy en una etapa temprana de mi vida laboral, que eso que yo estoy dejando de ahorrar de alguna manera se recupere con la rentabilidad que estos fondos me prometen. Si estoy de pronto en una etapa ya más madura o al final de mi vida laboral y sobre todo cuando tengo ingresos mayores, que estoy acostumbrado, el monto del ahorro que va destinado a mi cuenta individual es de 2 millones, 3 millones, 6 millones, pues se va a sentir
en el cálculo o en el monto final de la pensión. ¿Por qué? Porque va a tener mucho menos tiempo de ganar una rentabilidad, el capital que yo tengo ahorrado para poder suplir eso que estoy dando de ahorrar, y además lo que dejé de ahorrar puede considerarse de pronto suficientemente significativo para impactar de alguna manera el cálculo final de mi pensión. Entonces, la recomendación que le estamos haciendo a los empleadores en este caso es, de acuerdo con su población trabajadora, desarrollar una especie de test donde puedan no simplemente quedarse con la idea de que pueden acceder al beneficio que es optativo, que es libre y que indiscutiblemente alivia financieramente a las empresas y a los trabajadores, sino que yendo un poquito más allá, se pueda mirar caso por caso, de pronto si hay algunos trabajadores puntuales a quien las medidas le afecte de una manera más sensible, y en lo posible, ojalá de pronto no aplicar el alivio para ese trabajador o esa población en particular, porque sí le estaría causando pues algún tipo de perjuicio. Y en todo caso, en relaciones laborales prima el acuerdo, entonces habrá que consultar también con el trabajador si prefiere el alivio, trabajar las 8 semanas adicionales en el caso que no le contabilice, o aplicarlo y obtener también el alivio en sus finanzas personales en el día de hoy. Bueno, pues al final, todas las que tengan sobre este tema estamos prestos a resolvérsela, la pueden copiar por el chat, y concluyo esta primera parte laboral para darle paso a mis compañeros para que continúen con el tema financiero y contractual. Muchas gracias, doctora Milena. Bienvenido, doctor Nicolás. Gracias, Diana. Le pido a Juan... bueno, ahí estamos ya con la presentación. Gracias, Juan Carlos. Bueno, la idea es hacer un breve resumen sobre los apoyos económicos financieros que el gobierno ha planteado para las empresas, ¿no? Sobre todo para las MIPYMES. Y es que vamos a presentarles como una especie de resumen en la que vamos a mencionar en el siguiente cuadro como los decretos más importantes y las circulares más importantes. Como esta presentación va a ser compartida con ustedes, ahí podrán ver como un resumen de lo que creo que puede ser más importante para que ustedes los lean, si es que no lo han hecho. Quiero comenzar entonces con el siguiente cuadro. Juan Carlos. Juan Carlos. Un momentico, vamos a ver qué pasa, que no está corriendo. Hola, Nico. Sí. Esa es la presentación. Sí, quiero que siga la siguiente. Gracias, Juan Carlos. Bien, el gobierno lo ha puesto como los nombres genéricos a los distintos programas, pero esos nombres genéricos contemplan una cantidad de decretos y resoluciones y circulares. Digamos que la estamos por la presentación las estamos agrupando así para hacerlo más fácil. Entonces, la primera línea, que es Colombia Responde, que tiene varios decretos, está dirigida exclusivamente a los sectores turísticos, de aviación y espectáculos públicos. La segunda, que es Colombia Responde para Todos, es para todos los sectores menos el agropecuario, porque el agropecuario tiene su propia regulación que está regulada a través del Banco Agrario. Estas líneas de crédito se deben ejecutar entre el gobierno y Bancoldex, es decir, la entidad escogida para estas líneas es Bancoldex, y están dirigidas a disminuir las tasas de interés del 2% ofrecidas por los intermediarios financieros, amortizaciones mensuales, trimestrales y semestrales del pago de capital y plazo de pago hasta de 3 años con 6 meses de gracia. Este Bancoldex pues ha anunciado que ofrece créditos con tasas compensadas para financiar proyectos con el mismo fin. Obviamente que las empresas que necesitan estos créditos tienen que certificar que serán dirigidos a financiar proyectos para enfrentar la COVID-19. Las herramientas financieras planeadas están dirigidas a atender problemas de liquidez, de dificultades de acceso a insumos y materia prima para todos los procesos de manufactura y comercialización, la disminución de la oferta internacional de productos de insumos importables, entre otros. Con el apoyo del sector financiero, lo que se busca por parte del gobierno es llegar a empresas de todo el país con beneficios que incluyen mejoras en tasa, plazos, amortizaciones de capital, periodicidad en el pago de intereses de forma mensual, trimestral o semestral, incluidos los periodos de gracia que ya mencioné, que van de
6 meses hasta 3 años. Y con el programa Colombia Emprende e Innova, es una línea de crédito entre el gobierno e Impulsa a través del Fondo Nacional de Garantías. También tiene como objeto ayudar a los emprendedores. Es una línea especial o específica para los emprendedores. Y la idea es que haya un crédito fácil para que los emprendedores, puedan soportar la actividad durante los próximos meses. Como les dije, Bancoldex y Banco Agrario son las entidades que estarán brindando esos apoyos a través de Impulsa. Bien, la siguiente cuadro es Unidos por Colombia, que es otro programa grande de apoyos, pero esta vez es con el Fondo Nacional de Garantías. Como ustedes ven, estas líneas de crédito lo que pretenden es estructurar obligaciones garantizadas sin que se asuma la comisión de la garantía del primer año y exonerando el pago de la comisión por la primera anualidad. También se aplazarán hasta por 4 meses, contados desde el mes de abril, el pago de la comisión por renovación o anualidad de créditos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías y que deban pagarle al banco respectivo. Por último, si los créditos garantizados están llegando a su vencimiento y el empresario no puede pagar la última cuota, puede solicitar la prórroga de crédito. Quiero agregar sobre esto, sobre Bancoldex, sobre el Fondo Nacional de Garantías, que el Fondo Nacional de Garantías, el gobierno le ha asignado la función de ampliar la cobertura de las garantías para facilitar el acceso al crédito con el sector financiero. ¿Qué es lo que se espera? Que el fondo mejore las condiciones de la garantía de manera que cubran entre el 50 y el 60% del saldo del crédito que otorgue la banca. De la misma manera, lo que se espera es que el 50% del costo de las comisiones que por este servicio cobra el fondo sean asumidas por el gobierno. Y se debe excluir el IVA. Por su parte, la retención en la fuente debe reducirse al 4%. Para créditos ya desembolsados que cuenten con garantía del fondo, se ofrecen beneficios como el no cobro de la comisión de garantía por el primer año de créditos que sean reestructurados y el aplazamiento hasta por 4 meses del pago de dicha comisión, que debe realizarse por renovaciones o anualidades de créditos garantizados. Para aquellos créditos garantizados, hay que agregar que el fondo está llamado a que en su vencimiento final, durante los 4 meses, durante los próximos 4 meses, si se está venciendo el crédito, el deudor solicite la prórroga y no se cobrarán comisiones hasta por 6 meses. Digamos. Las 3 líneas de crédito macro que ha destinado el gobierno a través del Fondo Nacional de Garantía, la primera es por recursos, por el orden de los 12 billones de pesos dirigidos a apoyar el pago de nómina con garantías del 90%. La línea 2, que es para recursos por 3 billones de pesos destinados al capital de trabajo con garantía del 80%. Y la línea 3, que son recursos por 1 billón enfocados a trabajadores independientes con garantía del 80%. Las 3 líneas contarán con un subsidio del 75% a las comisiones. Sigamos, Juan Carlos. Por su parte, el programa Avanza Colombia es una línea de crédito entre el Banco Agrario y diseñada para cubrir los compromisos laborales y el pago de proveedores. Esta línea de crédito tiene un plazo de 36 meses con hasta 1 año de periodo de gracia. El otro programa, que es Colombia Agro, que también es entre el gobierno y el Banco Agrario, está diseñado para apoyar a la producción agropecuaria. El plazo máximo del crédito y del subsidio será de 3 años, con un periodo de gracia para capital de intereses que debe ser acorde con el ciclo productivo de la actividad productiva, con un plazo máximo hasta 1 año. En todo caso, el Banco Agrario está llamado a atender las solicitudes de cambio de las condiciones de crédito que hay ahora, los que hayan tomado créditos con el Banco Agrario, para aliviar los flujos de caja de las empresas. También está la banca de consumo del Banco Agrario, que es para apoyar a los clientes con créditos de libranza afectados por el COVID-19. Ahí ellos ofrecen un plazo de gracia de hasta 120 días, tanto de intereses como de capital. Y amplían los plazos por el término que se solicite a quienes lo hagan a través de sus canales físicos o virtuales.
También el Banco Agrario ha comunicado que suspendió los créditos, suspendió las cobranzas jurídicas hasta el 12 de abril. Y en este momento se preparan para anunciar una ampliación de ese periodo. Así que podemos esperar que todos esos procesos judiciales se paran, además porque el gobierno nacional pidió un decreto genérico en donde ahí también cabría el Banco Agrario. Sigamos, Juan Carlos. Hay otras negociaciones de créditos con entidades financieras, según los lineamientos de la Superintendencia Financiera, que es que las empresas con créditos vigentes contarán con beneficios ante las entidades bancarias y financieras, tales como periodos de gracia hasta por 120 días, sin que esto implique cambios de la calificación que tengan tales entidades, y ante las centrales de riesgo, sin importar que sean créditos modificados o reestructurados. No procederá a la restricción de cupos ya otorgados a menos que la entidad establezca elementos de riesgo. Y estos beneficios aplican a los créditos que a 29 de febrero de 2020 no presentaran una mora mayor o igual a 30 días. Debo agregar que FinDeter lanzó esta línea de crédito con un cupo de 713.000 millones, dirigida a apoyar tanto al sector público como al sector privado que demuestre que está afectado por la pandemia. Esos recursos serán destinados para financiar la inversión y capital de trabajo por las empresas privadas, pero también para las entidades territoriales. Y debe entenderse con un descuento como línea de crédito o redescuento. Los sectores financiables con FinDeter están dirigidos a transporte, salud, vivienda, educación, desarrollo energético, turismo, medio ambiente, las TICs, agua potable, saneamiento básico, saneamiento fiscal, deporte, recreación, cultura y todas las industrias creativas y culturales. También el decreto 468 autoriza que FinDeter otorgue créditos distintos, ¿no? Y que sean directos con una tasa compensada a esos sectores, siempre que los recursos sean dirigidos a financiar asuntos relativos a la crisis que atravesamos. Para estos fines, FinDeter le prestará los recursos al intermediario financiero, es decir, al banco, con una tasa de redescuento, y el banco, a su vez, le debe prestar a las empresas una tasa de interés que se negocia según el nivel de riesgo del cliente, hasta por el 2% de la tasa final que asigne FinDeter. Bien, yo creo que le podemos dar la palabra ahora a mi compañero Haroldo Baena y quedamos al final pendientes de las preguntas que ustedes van a formular. Pienso que vamos a tener que ampliar un poco el tiempo. Ya hemos dicho que hasta las 45, pero por la serie de preguntas que estoy viendo nos va a tocar ampliar hasta las 9, hasta las 11, perdón. Sí, muchas gracias, doctor Nicolás. Bienvenido, doctor Haroldo. Buenos días, mi nombre es Haroldo Baena y les voy a hablar del decreto 579 del 15 de abril del 2020 que dictó normas relativas a los contratos de arrendamiento y a regímenes de propiedad horizontal. Lo primero que hay que decir es que estas normas se van a aplicar tanto a contratos de arrendamiento de vivienda urbana, que son los regidos por la ley 820 del 2003, y a los contratos de arrendamiento comercial, que se rigen por el Código de Comercio. No va a tener ningún tipo de distinción. Pero para los contratos de arrendamiento comercial van a aplicar única y exclusivamente para las micro, pequeñas, medianas empresas y las personas naturales que ejerzan este tipo de actividades. Es decir, para las grandes empresas no aplica estas medidas. Si ustedes tienen alguna duda, ¿cuáles son las micro, pequeñas y medianas empresas? Esto lo establece el decreto 957 de 2019, en donde lo establece de acuerdo a 3 sectores: manufactura, servicios, comercio, y están en rango de VT, que es la unidad de valor tributario. Ahora sí, entrando ya en materia del decreto 579, lo que hay que decir es que el gobierno no está estableciendo la cultura del no pago.
hay que pagar los cánones de arrendamiento. ¿Por qué? Porque los contratos de arrendamiento son contratos bilaterales y no podemos, en beneficio de una parte, perjudicar a la otra. Entonces, en este orden de ideas, desde la entrada en vigencia del decreto, que fue el 15 de abril, y hasta el 30 de junio, los contratos que tengan por obligación incrementar su canon de arrendamiento en este periodo no se incrementará. Es decir, se incrementará del 1 de julio en adelante. Pero los cánones de arrendamiento que se cancelaron sin incremento en los meses de abril, mayo y junio, ese incremento deberá pagarse a partir de julio en la forma que las partes lo acuerden. Tampoco se podrán realizar acciones de desalojo, sea judicial o administrativo. ¿Por qué? Porque el gobierno ha tratado de preservar al arrendatario para que no sea expulsado del inmueble y también evitar medidas de contagio cuando se hace una actividad de desalojo, que son actividades un poco engorrosas. Juanqui, por favor, la siguiente diapositiva. Respecto al pago, como lo dije anteriormente, el gobierno siempre ha dejado claro que se tiene que pagar el canon de arrendamiento, pero esto no impide que las partes lleguen a un acuerdo, ya sea en la forma de pago o en el monto del pago que se va a cancelar en estos meses. Una reducción, un periodo de gracia, que se cancelen posteriormente, como quieran establecerlo las partes, pero con la condición de que en este momento no se pueden aplicar penalidades, indemnizaciones y mucho menos intereses de mora. El decreto, cuando se lo redactaron, generó un poco de confusión porque establecen que no se puede cobrar penalidades y no se puede cobrar intereses de mora, pero en el siguiente ítem establece un interés corriente que se puede cobrar por parte del arrendador. Un interés corriente bancario al 50% de lo que establezca el gobierno. Es decir, que por más que digamos que no se cobran penalidades, no se cobran intereses de mora y sanción por el retardo del pago, se entiende que hay una mínima sanción por no haber cancelado en el momento adecuado, pero es única y exclusivamente el 50% del interés corriente establecido. Esto no impide que las partes lleguen a un acuerdo diferente, porque aquí lo que pretende el gobierno es que la relación comercial, la relación contractual entre las partes sea la voluntad la que prime. Al inicio de la exposición se me pasó decirles que estas medidas no aplican para los leasing habitacionales, contratos de arrendamiento financiero, no aplica. En ese momento tendremos los interesados tener que llegar a acuerdos con las entidades financieras de acuerdo a las políticas que cada entidad esté manejando. Con relación al término de duración de los contratos de arrendamiento, todo contrato de arrendamiento que tenga una fecha de finalización durante la vigencia del decreto, que recordemos es el 15 de abril del 2020, y hasta el 30 de junio del 2020, se prorrogarán automáticamente hasta el 30 de junio. No se puede terminar o culminar un contrato en este tiempo. Se tienen que prorrogar y las partes deberán seguir cumpliendo las obligaciones tal cual como fueron establecidas en el contrato. Juan, que por favor la otra diapositiva. Y con relación a los contratos que tengan una fecha de que ya hayan sido firmados, porque tenemos que partir de la base de que no siempre la misma fecha en que uno suscribe el contrato es la misma fecha en que inicia, porque hay que hacer la entrega del inmueble. Entonces, si la entrega del inmueble estaba pactada para un periodo
que va de entre el 15 de abril y el 30 de junio, no se podrán hacer entregas. Se tendrá que prorrogar hasta el 30 de junio, que es cuando se va a hacer la entrega del inmueble. Como lo dije anteriormente, esta aplica únicamente para las personas naturales, las micro, las pequeñas o las medianas empresas. Las grandes empresas no tienen que acudir a este mecanismo, a menos que las partes lo acuerden, porque ya nos han consultado varias personas en donde grandes empresas multinacionales quieren hacer uso de estos beneficios y el gobierno lo ha establecido. No se tienen que hacer. Y otra recomendación que nosotros hemos hecho a nuestros clientes, sean arrendadores o arrendatarios, es que si tienen la posibilidad de cumplir con las obligaciones sin ningún tipo de perjuicio, háganlo para que la parte arrendadora, que siempre se piensa que es la parte fuerte en la relación, no tenga perjuicio, porque podemos poner un ejemplo. Si una arrendadora es una señora de la tercera edad que vive de la renta de ese inmueble, acudir a este tipo de beneficios sería perjudicial para ella. Y otra cosa que también debemos dejar claro es que los beneficios van desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Marzo fue un mes diferente porque la declaratoria de emergencia fue el 25 de marzo, si mal no estoy. Es decir, los contratos que tienen un cumplimiento, un pago del canon, los 5 primeros días, no se pueden acoger a esta norma a menos que haya un acuerdo entre las partes. ¿Por qué? Porque es que la obligación ya está vencida y es una obligación que deben cancelar en su totalidad con las penalidades que establezca el contrato o la ley. Ahora vamos al régimen de propiedad horizontal. Juanqui, la otra diapositiva, por favor. Bueno, el decreto también estableció unas directrices para los regímenes de propiedad horizontal. ¿Y qué es lo que sucede? Que durante esta vigencia del decreto, aquellos regímenes de propiedad horizontal que vean afectado el pago de las cuotas de administración y no tengan los recursos para asumir ciertos gastos, podrán hacer erogaciones del fondo de imprevisto que tenga la copropiedad. Pero el administrador deberá solicitar la autorización del Consejo de Administración y únicamente para cancelar aspectos laborales y contratación que se tenga con personas vinculadas a la copropiedad. En las copropiedades donde no exista un consejo de administración, el administrador también podrá hacer uso del fondo de imprevistos, pero únicamente hasta el 50% de dicho fondo. Y deberá solicitar autorización o aprobación posterior de la asamblea de copropietarios. Y esto se hará a través de los medios virtuales, que son las reuniones no presenciales, que nos establece la ley 222 del 95 y que ha sido recogida también por la ley 675 del 2001. Y algo importante en el tema de las copropiedades. Las cuotas de administración se deberán seguir cancelando como vienen siendo canceladas normalmente, pero con una diferencia, y es que podrán ser canceladas durante todo el periodo de ese mes. Un ejemplo, abril podrá ser cancelado desde el 1 de abril hasta el 30 de abril sin que se le cause o genere ningún tipo de sanción pecuniaria ni intereses moratorios por el pago tardío. Y las cuotas de administración que deberían ser aprobadas en la asamblea ordinaria, que va por lo general dentro de los 3 primeros meses de cada año, no serán incrementadas sino a partir del 30 de junio de 2020. Y ese incremento de las 3 cuotas que se cancelaron sin incrementos deberán ser canceladas al finalizar el año o en la forma que las partes lo acuerden. Y por último, las asambleas ordinarias que se debían realizar a más tardar al 31 de marzo, y somos conscientes por nuestra práctica de que la mayoría de las sociedades y copropiedades dejan siempre estas reuniones para el mes de marzo.
aquellas reuniones que hubiesen sido convocadas tenían dos opciones, se podían resolver de dos formas. Primero, ampliar la convocatoria hasta un día antes de la reunión y señalar que la misma se iba a realizar de manera no presencial, la que establece la Ley 222 de 1995. O prorrogar la reunión y realizarla de forma presencial, y esta se deberá realizar a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha en la que finalice el estado de emergencia. Y si no se realiza en ese mes, a partir de esa fecha, la asamblea se podrá reunir por derecho propio 30 días posteriores a la fecha en que debió realizarse, en las condiciones que establezca el el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, esta es una breve exposición de lo que establece el decreto 579 de 2020. Ahora, si quieren, podemos pasar a las preguntas que Diana ha venido recopilando. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Bueno, hemos recogido una serie de preguntas. La mayoría de ellas son de temas laborales, asuntos laborales. Una de ellas es, quisiéramos ampliar un poco la información sobre el cambio de horas laborales a medio tiempo y sobre la licencia no remunerada. Quiero darle paso, no sé si la doctora Gledys o la doctora Milena quieran dar respuesta a esta pregunta. Sí, Diana, te recibo, Gledys, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Gledys. La pregunta es ampliar, o lo que quieren es ampliar acerca de la disminución de la jornada. Respecto de ello, pues conversábamos aquí en esta charla que sí es factible, no solo porque el ministerio lo establece como una posibilidad, digamos, para salvaguardar los empleos. Yo puedo pactar como empleador con mi trabajador, reducir la jornada de trabajo porque no estamos desarrollando nuestras actividades de forma normal. Quizás lo necesito para algunas cosas, o quizás el trabajador también requiere tiempo pues para su autocuidado, no quiere estar exponiéndose, etcétera, si es que le tocare salir al sitio de trabajo, y pudiéramos pactar entonces jornadas de medio tiempo. La consecuencia de esas jornadas, por poner un ejemplo, porque puede ser por menos horas o por más horas, etcétera, pero para poner un ejemplo, digamos que promedio, que sea aceptable y que es un tiempo en el que ambas partes, uno puede desarrollar de pronto las actividades y el otro puede percibir unos ingresos que le permitan, digamos que la subsistencia. Se puede pactar una jornada de medio tiempo válidamente en la que de la jornada ordinaria, que son de 8 horas, se pague 4 horas, se trabajen 4 horas y se paguen en consecuencia 4 horas. Había no sé si dentro de la misma pregunta estaba, pero voy a aprovechar para señalar que en esa oportunidad también pudiera afectarse el salario mínimo, obviamente, el salario mínimo legal mensual vigente, porque si yo estoy pagándole a un empleador, o el empleador o el empleado está recibiendo, perdón, un salario mínimo por laborar 8 horas diarias, 48 horas a la semana, que es la jornada ordinaria laboral, y ya no lo va a desarrollar su trabajo dentro de esa jornada, sino en jornadas de medio tiempo, es válido que se le pague la mitad del salario, porque es la mitad del tiempo que está empleando, y eso es el acuerdo. Y si devengaba el salario mínimo, pues entonces seguirá devengando la mitad del salario mínimo de acuerdo a lo concertado. Gracias. No sé si la pregunta tenía otro componente. Sí, doctora Gledys, había otra pregunta relacionada con la reducción del salario mínimo y bueno, creo que ya quedó resuelta la inquietud con su intervención. También preguntan algo relacionado sobre precisamente las suspensiones de los contratos, si hay la posibilidad, como ya usted había dicho, de hacerlo de mutuo acuerdo entre las partes, que se ampliara un poquito esa parte. La posibilidad de suspender los contratos de mutuo acuerdo siempre va a existir. Como les decía al comienzo de la introducción de este webinar, yo puedo suspender el contrato de trabajo, de cualquiera de las partes puede venir la iniciativa. Suspendámoslo porque sencillamente no estamos desarrollando el objeto social de la empresa, el trabajador así lo entiende también. Y ese contrato de trabajo que queda suspendido, obviamente debe seguirse pagando la seguridad social
y los aportes a seguridad social y las prestaciones sociales. Eso queda incólume totalmente, debe pagarse. Pero sí puedo pactar la suspensión temporal sin ningún inconveniente. Yo no sé si allí mismo estaba la pregunta que señalaba sobre las licencias no remuneradas. Sí, y sobre la licencia no remunerada, digamos que el efecto jurídico al final es el mismo, porque ambos contratos quedan en un suspenso, porque la licencia no remunerada también produce lo mismo, que también debe pagarle aportes a seguridad social y prestaciones sociales. La diferencia consiste en que la licencia no remunerada proviene del trabajador. Y luego, pues aquí estamos hablando que la circular 033 habla de las licencias remuneradas, compensadas, y allí sí estamos hablando de un consenso para efectos de retribuir en tiempo. Pero cuando hablamos de licencias no remuneradas, estamos hablando de que es el trabajador quien la solicita y es el empleador quien la concede de acuerdo a las necesidades del trabajador. Doctora Gledis, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra consulta. ¿Se puede suspender el contrato a una persona embarazada sin pago de salarios y solo aporte de seguridad social? ¿Qué sucede si una persona que está suspendida reporta que se encuentra en estado de embarazo? ¿Se debe reintegrar el pago del salario? Respecto de la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo, la trabajadora está suspendido su contrato, si mal no entiendo la pregunta, está suspendido su contrato, no devenga salario. Y luego... Son dos preguntas, doctora. Una, si se puede suspender sabiendo que está en estado de embarazo, y otra, si estando suspendido, ella notifica que está embarazada, ¿qué pasa con esa suspensión? Sí se puede suspender estando en estado de embarazo, sin lugar a dudas. Lo que busca el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo es que exista una protección al empleo, es que se aseguren los ingresos, la subsistencia del trabajador. Eso es lo que se persigue. O sea, estas medidas que les planteamos son precisamente para eso, para salvaguardar, digamos, que los contratos. Con una suspensión de un contrato de trabajo, nosotros no estamos terminando el contrato de trabajo, estamos suspendiendo sus efectos. ¿Qué quiere decir? Bueno, para efectos de la prestación del servicio y el pago del salario, porque las otras consecuencias derivadas de la relación laboral subsisten. Pero sí se puede suspender. Yo optaría o sugeriría que esa suspensión se hiciera por mutuo acuerdo. Obviamente que si es que se va a acudir a la suspensión de que habla el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo en su numeral primero sobre la fuerza mayor o caso fortuito, que debe avisársela al Ministerio del Trabajo, yo diría que en ese caso también puede suspenderse, porque es un aviso lo que le estamos haciendo al Ministerio del Trabajo, pero ojo, porque cómo estamos nosotros protegiendo o asegurando el ingreso de ese trabajador con esa responsabilidad que tenemos nosotros como empleadores, poniéndome en la posición del empleador en esta situación puntual, porque la pregunta va como encaminada a eso, y es que mínimo debemos garantizar algo de subsistencia. Hay otros mecanismos que se pueden utilizar cuando se suspende un contrato de trabajo y no se pagan salarios, como conceder bonificaciones, en fin, no se pagan salarios, pero se está de alguna manera garantizando la subsistencia de esa trabajadora que se encuentra en estado de embarazo. Así que sin salario sí se puede concertar, sin lugar a dudas. Hay otra pregunta que va relacionada con la misma, si ella reporta que está embarazada en medio de la suspensión, igual no se le ha terminado el contrato de trabajo. Si la trabajadora eventualmente está en desacuerdo con la suspensión, porque les estoy hablando inicialmente de una suspensión por mutuo acuerdo. Si la trabajadora está en desacuerdo con esa suspensión por mutuo acuerdo que ya firmó, que acordó, con la que estuvo inicialmente de acuerdo, nosotros debemos revisar esa posibilidad. Como les decía, para asegurar ese ingreso del trabajador o plantearle la posibilidad que les hablaba de una bonificación mientras dure la emergencia. Esas posibilidades se pueden dar porque digamos que si nos arriesgamos a que un trabajador de estos diga, no, es que ya yo no quiero seguir con la suspensión porque necesito los ingresos, porque estoy en una situación de vulnerabilidad que ahora me cambió, digamos que la mentalidad que tenía al momento de suscribir el contrato de trabajo, entonces tenemos necesariamente que entrar a revisarlo porque pudiera este trabajador accionar ante la justicia, la que hoy día está en boga, que es más que nada la acción de tutela, porque sabemos que los juzgados laborales no están, digamos que,
desarrollando actividades hoy día, y pudiéramos estar inmersos en una vulneración de un derecho fundamental al mínimo vital de una persona que ya no quiere estar en esa condición. Doctora Gledys, muchísimas gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa si cierra una empresa y se tiene un trabajador con fuero pensional? Están hablando de del cierre temporal, supongo, del cierre o la clausura temporal de la empresa, también derivado del artículo 151. Supongo Sí. que esa es la pregunta que apunta al cierre. Sí, Si el cierre... un operador turístico y un hotel en zona insular que por el momento pues están cerrados en cese de actividades y no perciben ningún ingreso desde el 16 de marzo. Entonces no tienen en este momento, la consulta es, tienen esa consulta y qué pueden hacer debido a que no tienen ingreso y no tienen forma como pagar los salarios. Además de que tienen un trabajador con fuero pensional. Cuando se da la situación del cierre de la empresa, que ya esa situación puntual debe solicitarse permiso ante el Ministerio del Trabajo, todas estas cosas, todos estos procedimientos que deben surtirse, ¿no? Que deben surtirse ante el Ministerio, se supone que ya deben estar en curso. Esto no exime al empleador de seguir pagando los aportes a seguridad social. ¿Y en qué consiste eso? Y ese trabajador me está hablando que tiene un fuero pensional, es un prepensionado. Hay que mirar diferentes variables, porque es posible que el trabajador esté, digamos, en el régimen de ahorro individual, y si ya tuviera el monto suficiente para pensionarse, entonces esto no tendría mayor trascendencia, pero igual incidencia en el tema de su pensión. Ahora, un cierre, digamos que definitivo de una compañía, ya eso sí es un proceso distinto, se cierra la compañía, se inicia un proceso, no sé si a través de insolvencia, etcétera, el proceso para que la empresa ya deje de existir, y los derechos laborales obviamente subsisten hasta que la empresa quede legalmente liquidada. Todos estos derechos del prepensionado, de que sigan realizando los aportes a seguridad social, siguen incólumes. Lo que ocurre es que cuando estamos en cierre, en suspensión, etcétera, ya ahí no se generan, digamos, que los salarios, porque estamos en esa situación especial, digamos, que coyuntural, y en este caso de que también nos arropa pues una eventual fuerza mayor, porque impide definitivamente la ejecución de la actividad laboral o de la actividad de la compañía. Entonces, esos trabajadores siguen arropados sin lugar a dudas con su fuero. No quiere decir que no van a terminar, porque si la empresa deja de existir, obviamente los contratos también. Pero eso dentro del marco del proceso que debe seguirse. Bueno, doctora Gledys, muchísimas gracias. Tenemos una última inquietud para la doctora Milena. Muchísimas gracias, doctora Gledys. Gracias a usted. Mucho gusto. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente, doctora Milena. ¿Qué de cierto es que quienes estén cotizando en RAIS con base en el salario mínimo van a ser trasladados al RPM? Gracias, Diana. Bueno, el decreto lo que establece es que los pensionados del régimen de ahorro individual bajo la modalidad de retiro programado, cuando no se haya podido contratar la renta vitalicia, para ese grupo poblacional, el ministerio o el gobierno nacional estableció una medida de protección, y es que Colpensiones pasara a pagar esas pensiones. Entonces no es que todos los afiliados de ahorro individual van a pasar, solamente son los pensionados, o sea, las personas que ya accedieron a una pensión en el fondo privado bajo la modalidad de retiro programado, siempre que no haya sido posible contratar la renta vitalicia. Y digamos que el papel que va a jugar Colpensiones allí es simplemente del pagador de esas mesadas de salario mínimo. Es decir, que aquellos pensionados con montos mayores al salario mínimo, pues no van a pasar al fondo público administrado por Colpensiones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este webinar. Gracias en nombre de Investing Cartagena y de la oficina Nicolás Pareja y Abogados Asociados. Pueden visitarnos en nuestra página web
www.np-medioasociados.com y www.investingcartagena.com. Muchísimas gracias y buen día.